Muy buenas noches. Gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir estos minutos a través de este sistema. Saludamos a nuestros oyentes que están sintonizándonos por la frecuencia de 88.4 del FM y para nosotros es un privilegio llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Y usted que nos está viendo ahí a través de la pantalla, muy cómodo seguramente en la casa, que el Señor lo bendiga, lo prospere y bendiga a toda su familia. Vamos hoy, como siempre lo hemos hecho en las últimas semanas, a leer la palabra, a orar. Tenemos el ejercicio de las preguntas y respuestas con el ánimo de leer la Biblia y estar atentos al contenido de cada versículo. Oraremos por peticiones y también vamos a compartir la bendita palabra del Señor. Bienvenidos. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por esta bendición de la célula. Lo que dice tu palabra, el bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestra vida. Hoy bendecimos a cada persona, a cada familia, Señor, que se conecta. Bendecimos a los que escuchan en las cárceles, en los hospitales, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Te pedimos que esta palabra, esta semilla incorruptible, sea implantada en nuestro espíritu. Sometemos todo nuestro ser a ti, Señor. Quitamos toda distracción, todo cansancio, Señor. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Y a partir de este momento estamos listos y dispuestos para conocer más de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 21. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es lo que vamos a hacer en unos minutos, presentar nuestras peticiones a Dios con fe, en oración, con la certeza de que Él oye la oración y Él la responde. Bueno, dejamos un versículo para memorizar esta semana, Lucas 6:38, ¿lo recuerdan? Repítalo, por favor. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Repítalo. Dad y se os dará, medida buena, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y para esta semana tenemos Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Vamos a alabar al Señor y ya viene Cristian con las preguntas y respuestas. Gracias, Señor. Aquí estás en este lugar. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Porque tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Por eso te conocemos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón y yo te adoraré, mi Señor, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón mientras que yo te adoraré, te adoraré. Y te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo tú eres el milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, Señor, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón y yo te adoraré, te adoraré. Y declaramos que tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú, mi Dios. Oh, yo lo sé, Señor. Milagroso, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino.
Muy bien, vamos con las preguntas y respuestas. Dios ha sido bueno, Dios nos ha acompañado, nos ha permitido estudiar la palabra de Dios a través de las preguntas y respuestas. Gracias a todos ustedes por participar activamente, por escuchar las preguntas, por leer el libro de Efesios que hemos venido estudiando. Así que por favor, aliste su Biblia, ábrala en el libro de Efesios y comenzamos con la primera pregunta. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 y les leo primero la pregunta. ¿Qué debemos hacer? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muy bien, leímos Efesios capítulo 6, versículo 10 y la pregunta, para que por favor escriban la respuesta. ¿Qué debemos hacer? La respuesta para todos. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que debemos hacer, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Efesios capítulo 6, versículo 11. Primero la pregunta. ¿Con qué debemos vestirnos los cristianos? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien, escriba por favor su respuesta a la segunda pregunta. Leímos Efesios capítulo 6, versículo 11. Mientras usted escribe la respuesta, le repito la pregunta. ¿Con qué debemos vestirnos los cristianos? Y la respuesta, con la armadura de Dios. Así debemos vestirnos los cristianos, con la armadura de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 11 para responder la tercera pregunta. ¿Por qué debemos vestirnos con la armadura de Dios? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Leímos Efesios capítulo 6, versículo 11. Entonces, según este pasaje, la pregunta, ¿por qué debemos vestirnos con la armadura de Dios? ¿Por qué debemos vestirnos con la armadura de Dios? Es la pregunta. Respuesta, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien. Pregunta número 4, por favor, atentos a participar todos activamente, escribiendo la respuesta ahí en el chat. O comparte también con su familia, puede compartirlo para que ustedes participen ahí en familia. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12. La pregunta primero, ¿con quiénes no es nuestra lucha? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Leímos Efesios capítulo 6, versículo 12. La pregunta está muy fácil y la respuesta también. ¿Con quiénes no es nuestra lucha? ¿Con quiénes no es nuestra lucha? Es la pregunta y la respuesta es contra sangre y carne. Contra sangre y carne no es nuestra lucha. Muy bien, vamos a leer la quinta pregunta según Efesios capítulo 6, versículo 12. Primero la pregunta, ¿con quiénes luchamos diariamente? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Leímos Efesios capítulo 6, versículo 12. Una pregunta muy interesante. ¿Con quiénes luchamos diariamente? La respuesta, por favor, escriba su respuesta ahí en el chat y la vamos a hacer. Primero, con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Le repito la respuesta. ¿Con quiénes luchamos diariamente?
con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Muy bien, vamos con la última pregunta, pregunta número 6. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12. La pregunta: ¿en qué regiones se encuentran nuestros enemigos espirituales? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, última pregunta. Gracias a todos por participar, porque han participado activamente en sus casas, a través del chat. Y vamos con la última pregunta. Hemos leído el libro de Efesios, esta vez el capítulo 6 en el versículo 12. Y la pregunta: ¿en qué regiones se encuentran nuestros enemigos espirituales? Los que hablamos en la pregunta anterior, ¿en qué regiones se encuentran nuestros enemigos espirituales? Y la respuesta es en las regiones celestes, es decir, en la atmósfera, en las regiones celestes. Muy bien. Así llegamos al final, con la sexta pregunta, llegamos al final de las preguntas y respuestas, y gracias a todos por participar activamente. Ya vamos a orar por cada una de las peticiones. Yo creo que el milagro está hecho en mi vida. Yo creo y medito en tu palabra mientras mis ojos terrenales lo ven, porque sé que hecho está. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Guardaré tus mandamientos, meditaré en tus dichos, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero
Cántelo. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Gracias, Rey de Gloria, por esta vida que nos has dado, por perdonarnos, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, oh Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuál es su motivo para decir Dios ha sido bueno? Su bondad me alcanzó, oh Señor. Su amor me rescató. Y por tu gracia, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Motivos para alabarte. Por eso cantaré y no dejaré de alabarte, Señor. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Quiero invitarte a que levantes tus manos y tu corazón diciendo al Rey: mis manos alzaré. También levanta tu voz delante de su presencia. Mi voz levantaré y como una ofrenda de amor entrega tu vida al Rey de Gloria. Mi vida entregaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darte todo, de darle todo a Él y serte fiel, Señor, y serte fiel. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios
es mi rey. Bueno es Dios. Muy bien, hemos adorado, hemos cantado, hemos bendecido el nombre del Señor. La Biblia dice, ven y deleítate en el nombre del Señor, en la presencia del Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios ha sido bueno, Dios nos ha provisto, nos ha traído provisión, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, en Él podemos estar confiados. Podemos estar confiados en que si tenemos alguna necesidad, nuestra ansiedad la podemos echar sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todas las cosas son posibles y si usted lo puede creer, así va a suceder. Quiero que oremos, quiero que nos unamos ustedes y nosotros en este momento de oración por cada una de las peticiones que usted tenga. Por más difícil que parezca, para Dios no hay nada imposible. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Señor, hoy tu palabra sobre cada familia representada en cada oyente, en cada persona que está aquí presente en la célula PAI en casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret para la persona que ha estado oprimida por el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, con ese espíritu de angustia en el nombre de Jesús de Nazaret, por el espíritu de depresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro a esos espíritus de Satanás que suelten las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que esos pensamientos de muerte prematura en el nombre de Jesús de Nazaret, que ese pensamiento persistente de pecado en el nombre de Jesús de Nazaret tiene que salir de las mentes ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret, que hay restauración para su vida en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay sanidad por el poder de la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. El acta, el dictamen médico contrario a su salud en el nombre de Jesús de Nazaret es anulada porque fue clavada en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay sanidad para los cuerpos desde la corona hasta la planta de los pies en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Espíritu vivificador actúa poderosamente en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro sanidad ahora mismo, porque por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que aquella persona que ha sido citada para una intervención quirúrgica, todas las cosas salen conforme a la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por la provisión económica para sus familias. Declaro que hay una provisión sobrenatural del cielo que viene ahora mismo para su casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hay provisión para pagar las deudas en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hay provisión para pagar las deudas con los bancos en el nombre de Jesús de Nazaret, para su casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay restauración sobre su familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay restauración para su matrimonio en el nombre de Jesús de Nazaret, que ese espíritu de división, de pelea, de contienda, de separación, de divorcio en el nombre de Jesús de Nazaret es atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo echo fuera de las familias, de los matrimonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay restauración, que hay paz, que hay bendición sobre su matrimonio en el nombre de Jesús de Nazaret, que las relaciones entre los padres y los hijos se restauran en el nombre de Jesús de Nazaret, que ese espíritu, Señor, de lo que mantiene cautiva las mentes de los jóvenes, de los hijos, ahora mismo es quebrantado, es derribado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro que el poder del Espíritu Santo viene sobre ellos para convencerlos de justicia, de juicio y de pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay restauración sobre las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele gracias a Dios porque Dios ha comenzado la obra y fiel y poderoso es aquel que la va a terminar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Dele gracias a Dios, haga lo que no puede hacer en el nombre de Jesús de Nazaret y comience esta semana que ya vamos transitando, comience un nuevo día con el conocimiento, sabiendo que la palabra de Dios está actuando poderosamente en usted y que ha sido contestada su petición en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos han acompañado en la célula PAI en casa. Ya viene el apóstol a compartir la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a bautizos, oración y ayuno el lunes festivo 17 de octubre, 7 de la mañana. Iglesia Cristiana PAI, sede principal, calle 17A, número 3361. Bautizos, oración y ayuno, octubre 17 a las 7 de la mañana. Info e inscripción previa 601-744-2851. 304-664-5248. Bueno, es el momento para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amado Señor, yo te pido en esta hora que tome el control de nuestra mente. Espíritu Santo, transforma nuestros pensamientos. Obra, Señor, de una manera especial en nuestras vidas. Bendigo a cada oyente y declaro que los cielos se abren, que hay una disposición para recibir la incorruptible palabra de Dios. Señor, yo someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo y declaro ahora mismo que la palabra, la simiente de la palabra, se implanta en mi espíritu y produce al 100% conforme a la ley de retribución. Bendigo a los oyentes donde están, donde se encuentran. Señor, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Después de un día de trajín, de tantos retos, tantas dificultades seguramente, pero también satisfacciones, hoy estamos aquí listos para recibir la impartición de la palabra. Solo quiero que leamos algunos textos y miremos cuáles son las decisiones que debemos tomar en este preciso momento para mejorar nuestra calidad de vida. Que vivamos en un mundo como el que vivimos, eso es inevitable. Nuestros pies están aquí en la tierra, aunque no pertenecemos a este mundo, pero sí estamos enfrentados permanentemente a una lucha, a una guerra, a un conflicto. Es el conflicto espiritual del que nadie se libra. Hombres y mujeres, grandes o pequeños, cristianos o no cristianos, estamos enfrentando un conflicto espiritual. Esa es la realidad. Quiéralo o no, todos estamos librando ese combate espiritual. Pero nuestros enemigos en el combate espiritual no son físicos, no son personas humanas, sino son personalidades espirituales. La Biblia dice que nosotros no combatimos con un ejército de carne y sangre, sino combatimos con un ejército espiritual. Vamos a mirar Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son legiones espirituales, son espíritus, personalidades malignas que nos atacan, nos enfrentan y quieren por todos los medios hacernos desistir de lo que hemos empezado a hacer, evitar nuestro avance en la vida y por supuesto privarnos de lo mejor de la vida. Son esas huestes espirituales. En eso consiste el combate o la lucha que estamos librando diariamente. Pero Dios nos ha dado armas para esta lucha. Nosotros, como soldados de Jesucristo, dice la epístola de Timoteo, como soldados de Jesucristo, estamos enfrentando esta batalla y obviamente que tenemos las armas necesarias para vencer. Pero las armas de esta milicia, las armas para combatir en esta guerra espiritual, no son carnales. Miremos lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Dónde es donde realmente se libra la batalla? Su batalla, mi batalla. Hay un lugar específico en nuestra vida donde se está librando esa batalla y ese lugar se llama la mente. Es en la mente donde se libran las batallas de la vida. Las estructuras pensantes, todo pensamiento que se ha arraigado, estructurado en nuestra mente, que no deja más, no solamente es un concepto, sino que va más allá. Aparte del concepto, viene a convertirse en una creencia. Y esa creencia o estructura pensante, esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que resolver. O sea que en la mente, en nuestra mente, es donde se libran las batallas de la vida. Las fortalezas pensantes que influyen en cada área de nuestra vida, ya sea física, moral, espiritual, financiera, familiar, pero es la estructura pensante a la que el Señor dice que debemos destruir. El versículo 5 que acabamos de leer de 2 de Corintios capítulo 10 dice, derribando toda o destruyendo toda fortaleza, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Realmente nosotros somos lo que pensamos. La Biblia dice que tal cual el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, si yo pienso mal, vivo mal, el enemigo me va a sacar ventaja. Estaré derrotado, sumido en la desdicha, sencillamente por la manera como pienso y hablo. Si yo pienso mal, hablo mal. Si yo hablo mal, vivo mal, porque de acuerdo a lo que yo declaro, eso se hará en mi entorno, en mi vida. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahora, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que la mente carnal, la mente natural, es enemiga de Dios. La mente carnal es enemiga de Dios. Recordemos en 2 de Corintios que estábamos leyendo hace un momento, que habla de las fortalezas, de los argumentos que se levantan en nuestra mente para impedir que el conocimiento o la revelación de los pensamientos de Dios vengan a nosotros. Entonces hay una confrontación en nuestra mente entre la verdad de Dios y la mentira, entre el concepto humano, entre la creencia humana y los pensamientos de Dios. Ahí hay una confrontación. Esa es una batalla, esa es una guerra. Pero miremos exactamente lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios o los pensamientos carnales son enemigos de Dios. ¿Cómo necesitamos hacer un alto en el camino y revisar esta parte de nuestra vida? ¿Qué clase de pensamientos son los que predominan en nuestra mente? ¿Cuál es la influencia que tenemos nosotros en la mente? ¿Quién controla la mente? ¿Quién controla su mente? ¿Quién controla mi mente? Quien quiera que controle nuestra mente, ese es el amo. Él es el que manda. Porque tal cual el pensamiento, así somos. Pensamientos perturbadores, pensamientos que producen ansiedad, pensamientos de calamidad, pensamientos de derrota, pensamientos de inmoralidad, pensamientos de pobreza, pensamientos de soledad, pensamientos impuros. Esos pensamientos no vienen de Dios. Y ellos son los que han establecido estructuras. Esos pensamientos se han convertido en estructuras pensantes dominantes. Entonces,
Si eso es lo que pensamos, pues efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Y cuando viene la palabra de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios y nuestros pensamientos son confrontados por la palabra de Dios, entonces ahí se produce el enfrentamiento. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es o cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Bueno, les hablaba hace un momento de que el Señor nos ha dado armas y que las armas para la batalla no son carnales, sino armas espirituales. Dios nos dio las armas que necesitamos para vencer en esta guerra espiritual que se está librando en nuestra mente. ¿Cómo vamos a enfrentarla? Utilizando los recursos que Dios nos ha dado. En primer lugar, el Señor nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de la palabra, la espada del Espíritu. Ningún demonio, Satanás no puede resistir a la palabra de Dios, a la espada del Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo fue atacado por el enemigo, tentado tan intensamente, según lo que leemos en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, el Señor se defendió con la espada. Él siempre citó: escrito está, escrito está, escrito está. Citó la palabra viva, la palabra incorruptible, la palabra eficaz. La puso el Señor en sus labios y la declaró. Y cuando Él la declaró, el enemigo no tuvo otra alternativa sino salir derrotado. La espada del Espíritu. ¿Cómo puedo aplicar este principio en mi vida en lo que respecta a la renovación o liberación de mi mente? Bueno, yo tengo que leer la palabra. Leerla y meditarla es en el proceso de la meditación. Pensar la palabra. Es en el proceso de la meditación de la palabra, no solo la lectura, sino la meditación cuando mi mente comienza a ser renovada. Y en la medida que la palabra se establece en mi mente y en mi espíritu, las fortalezas pensantes son destruidas. En esa forma actúa la palabra de Dios en nuestra vida como la espada del Espíritu, la espada eficaz. Otra arma que tenemos a nuestro alcance es el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, el Señor dice: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, la máxima autoridad que rige el universo, Él nos lo dio. Y en este caso el Señor dice: si tiene fe en mi nombre, puede expulsar demonios. Hay demonios perturbadores, hay demonios de confusión, hay demonios, por supuesto, atormentadores, que nos atacan a diario. Hay espíritus que han tomado el control de la mente. No solo son los pensamientos naturales los que resisten a la palabra, sino hay mentes que han sido poseídas por espíritus impuros, por demonios, que son los que controlan la voluntad de esa persona. Ahora, ¿qué debemos hacer? Un creyente atormentado por un espíritu en su mente debe usar el arma. ¿Cuál arma? La palabra. Hay otra, el nombre de Jesús.
Usted puede decir, en el nombre de Jesús, ato ese espíritu que está atormentando mi mente y le ordeno ahora mismo que salga. Lo expulsa. Así nomás. El nombre de Jesús. Pero también el Señor nos dio otra arma, que es la poderosa sangre del Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre del Señor Jesús es poderosa, está viva, y nos apropiamos de ella por la fe. Bebemos de su sangre por la fe. Yo me apropio de la sangre por la fe, creo en la sangre de Jesucristo. Entonces uso tres armas: la palabra, el nombre y la sangre. Por la palabra de Dios, citando la palabra, ato a los demonios, ato los pensamientos impuros, tomo control de mi mente. En el nombre de Jesús ordeno que sean expulsados todos estos espíritus. Pero en el poder de la sangre de Cristo, resistimos al enemigo, pero también nos cubrimos, nos ponemos bajo la cobertura, bajo la cubierta de la sangre de Cristo. Yo me apropio de la sangre del Señor Jesús por la fe y declaro que la sangre del Señor Jesús cubre mi mente, es la cobertura para mi mente, es esa línea de protección que está sobre mi vida y el diablo no la puede traspasar. De esa manera yo enfrento al enemigo y el enemigo es vencido. Ahora, tomemos el control de nuestra mente. Ya una vez aplicado los principios de las armas espirituales y habiendo recibido libertad de esos tormentos en nuestra mente y haber expulsado toda esa influencia maligna, no podemos dejar la mente a la deriva. Tomemos el control. Por lo tanto, el proceso de la renovación de la mente. Una mente vacía, pues es un problema. Por lo tanto, yo tengo que llenar mi mente, pero ahora con la nueva información a través del proceso de la renovación de mi entendimiento. Y es algo que ustedes y yo debemos hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. El proceso de la renovación del entendimiento nos compete solo a usted y a mí. Es una cuestión individual. Por más que un grupo de personas ore por mí para que mi mente sea renovada, no se va a renovar, a menos de que yo tome la decisión de entrar en el proceso de la renovación de la mente. Es un imperativo para nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. no os conforméis, renovaos, transformaos en el espíritu de vuestra mente. Es lo que el Señor está diciendo. Tomemos el control. Sometamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, como dice 2 de Corintios 10:5. Derribemos los argumentos, pero sobre todo, tomemos la decisión de que nuestra mente sea lavada o limpiada. Ese es un ejercicio que ustedes y yo debemos hacer diariamente, limpiando o lavando nuestra mente de todo pensamiento contaminador. Jeremías capítulo 4, versículo 14 dice: Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Tome una decisión, tomemos una decisión. Vienen pensamientos malos, pero los rechazo en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, con la palabra del Señor los rechazo. Someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo. He decidido renunciar a todo pensamiento corrompido. He decidido renunciar a toda contaminación en mi mente. Pero ahora tengo que llenarla con una nueva información y es la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la meditación de la palabra, lectura y meditación. Léala y medítela. Piense en ella, créala
Y en esa forma su mente está siendo renovada. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, muy práctico, solamente como manera de aplicación. Identifiquemos cuáles son los enemigos que están en nuestra mente. Esos pensamientos, esas fortalezas. Pero no solo debemos identificarlos, sino tomar una decisión de destruirlos o derribarlos, catapultarlos, que es el concepto que está en 2 Corintios 10:5. Pero una vez expulsados esas fortalezas o sometidas a esas fortalezas, nosotros tenemos que ir un poco más adelante, y es llenar nuestra mente con la nueva información que es la palabra de Dios. Solo así se renueva nuestra mente y estamos nosotros ganando la batalla diaria que estamos enfrentando. Todos los días usted será atacado en su mente, a cualquier hora, pero esté alerta y use las armas, la palabra, nombre de Jesús y la sangre de Cristo, y el enemigo no podrá sacarnos ventaja. Señor, te doy gracias en esta hora. Bendigo a mis hermanos donde quiera que se encuentran. Declaro la palabra de bendición. Tomo la autoridad en el nombre de Jesús y en el poder de la sangre de Cristo. Ato todo espíritu atormentador, toda perturbación mental, la sujeto en el nombre de Jesús y ordeno que salga. Espíritu malo, suelta esa mente perturbada. Declaro completa libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos el poder de las tinieblas y declaro libertad en cada vida, libertad en las familias, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dele gracias al Señor. Así estamos llegando al final de esta emisión. Muchas gracias por su sintonía, gracias por sus ofrendas, sus donaciones para el ministerio de la iglesia. Que el Señor les multiplique al 100 por 1. Feliz noche y el resto de semana. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Pai, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapai.org. Somos Iglesia Cristiana Pai.